Muy buenas amigos y amigas de Victory Endurance. Hoy tenemos a un invitado especial para hablar de triatlón. Tenemos a Víctor Arroyo y como siempre tenemos también con nosotros a Alberto Cebollada. Así que, Víctor, bienvenido al programa y háblanos un poco de ti para que si alguien todavía no te conoce, te pueda conocer. Bueno, pues soy Víctor Arroyo, actualmente campeón de España de larga distancia en triatlón y bueno, también soy entrenador de triatlón, licenciado en actividad física y deporte y bueno, dentro de poco también papá. Así que nada, Bueno, muy ilusionado. Tenía la enhorabuena. duda de si querías lanzarlo Enhorabuena, o no. Víctor. Enhorabuena por eso, a ti y a tu pareja. Y bueno, seguro que como padre eres tan excelente como deportista, así que Muchas gracias. seguro que va bien la experiencia. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de triatlón, que es tu especialidad. Y antes de Ujú. nada, pues me gustaría que nos contases un poco cómo descubriste tú este mundo del triatlón, ¿no? Porque no es uno de los deportes más conocidos. Bueno, pues yo descubro el triatlón hace ya, no sé, hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo descubrimos todos en los Juegos Olímpicos de 2000, ¿no? Donde, bueno, pues por primera vez pudimos ver un evento donde se juntaban tres deportes, ¿no? Que era algo muy raro y algo era único, ¿no? Pero bueno, siempre me gustó mucho los deportes de resistencia. Siempre he seguido mucho las carreras de fondo desde pequeñito. Antes de meterme en la universidad para estudiar INEF o educación física, pues siempre he hecho deporte, siempre he hecho de todo, ¿no? He saltado en paracaídas, he hecho skate, he hecho surf, he hecho, bueno, deportes extremos, he jugado al fútbol hasta los 17 años, llegué a jugar en tercera división. Eh, no sé, siempre me ha gustado todo, ¿no? Y gracias a Dios se me daba bien, tenía una especie como de virtud, ¿no? A la hora de poder asimilar ciertas pues, modalidades, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me meto en el triatlón y, bueno, pues un poquito como todos los que hemos seguido en este mundo, ¿no? Al principio probando, luego empiezas a engancharte porque empiezas a ver que mejoras y ya al final te conviertes en un friki más, ¿no? Y estás pendiente de los números, de los tiempos y de todo lo que engloba a este deporte y el rendimiento de este deporte, ¿no? Tú que eres también un deportista de pura cepa, Alberto. ¿Alguna vez le has pegado al triatlón o...? ¿Al triatlón? Sí. Sí, sí. De hecho yo empecé haciendo triatlón. Empecé un poquito antes, ¿no? Que Víctor, porque le llevo unos cuantos años de diferencia, ¿no? Somos de otras promociones. Compartimos carrera de ciencias de la actividad física y el deporte, pero de las primeras promociones. Y bueno, sí, empecé parecido a él, ¿no? Pues de crío el multideporte, hacer diferentes disciplinas y ver que se te da bien la combinación de ellas y ver el triatlón no había redes sociales, pero sí que había televisión y la verdad es que empiezas y exactamente igual que a Víctor, ¿no? Empiezas, ves que se te da medianamente bien y quieres hacerlo mejor. Yo creo que los conocimientos que tenemos como licenciados en educación física nos ha permitido empezar a autoentrenarnos y a experimentar en nuestros propios organismos lo que ha querido comentar Víctor, de eso de ver que vas asimilando muy bien las cargas, que se te da bien, que vas mejorando el rendimiento y ver que puedes encabezar alguna prueba, ¿no? Y bueno, yo sí en triatlón hice mis pinitos, no en larga distancia como es el caso de Víctor. A mí, por mis prestaciones y por mi disponibilidad y por mi forma de ser, se me daban mejor las distancias más cortas. Y luego, bueno, luego ya sabes que combiné el triatlón con el cuadriatlón porque había hecho piragüismo como adolescente. Ujú. Y bueno, pues cada uno llevamos una trayectoria diferente, ¿no? Él se ha centrado más en la larga distancia y bueno, pues yo creo que es muy valorable ese gran éxito que tuvo el año pasado de proclamarse campeón de España, porque yo soy muy consciente de lo que exige estar en la élite nacional o internacional en un deporte tan duro como es el triatlón.
Lo cierto es que es un deporte muy demandante. Después hablaremos de ese campeonato de España y de cuáles son los objetivos para este año 2022. Pero antes quería que me dieseis un poquito vuestra opinión, porque por lo general se suele considerar el triatlón como un deporte pues, muy demandante, muy exigente físicamente por todo el desgaste que conlleva, pero la gente no sabe de la importancia de guardar una buena técnica en un deporte que requiere de tanto esfuerzo, porque tú puedes correr un triatlón, pero correr varios triatlones implica que tienes que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, tu cuerpo no aguanta esa distancia, no aguanta esa tralla, ¿no, chicos? Ajá. Bueno, no sé, ¿me lo preguntas a mí? A cualquiera de los dos. Vale, Sí, vale. empieza, Víctor. Bueno, a ver, yo voy a hablar por mi experiencia, ¿no? Como bien sabéis, el año pasado hice 4 Ironmans. Para los que no estén un poco familiarizados con esta distancia, son prácticamente 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici en ruta y 42 kilómetros, que es una maratón, ¿no? Para terminar. Todo esto en el mismo día y todo a la vez. O sea, todo a la vez no, consecutivamente, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Entonces, bueno, el hacer tantos eventos, ¿no? Porque ya se consideran muchos eventos, 4 eventos tan grandes, ¿no? En un año, requieren de mucha disciplina, requieren de mucha, o sea, de saber gestionarse muy bien el tiempo a la hora de no solo de entrenar, sino de cuidarse, de descansar, de alimentarse, de llevar una vida tranquila, ¿no? Entre comillas, para poder organizar todo esto, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo teletrabajo, ¿no? Bueno, trabajo online con todos mis alumnos alrededor del mundo y tengo la suerte, o me lo he ganado, digamos, no la suerte, de trabajar así y de poder de gestionar mi tiempo a la hora de entrenar y gestionar sobre todo mi descanso, ¿no? Que más que a nivel técnico tendríamos que valorar más el cuándo descansamos y cómo y cuál es nuestro día a día, ¿no? Ujú. Tú, Alberto, compartes esta visión de lo importante ya no solo de físicamente tener un cuerpo o un portento que te permita el aguantar estas distancias, sino además tener una actitud, una disciplina a la hora de afrontar un reto así. Sí, sí, totalmente, claro. La disciplina es un sí o sí. O sea, disciplina y sacrificio diario. O sea, para mejorar en cualquier deporte. Pero no nos olvidemos que Víctor está hablando de un deporte ya de por sí exigente, que mezcla 3 disciplinas que la gente desconoce. Cuando dice que son incompatibles, desconoce el concepto de incompatibilidad en absoluto. Son perfectamente compatibles porque el entrenamiento te hace que las puedas compatibilizar muy bien. Lo que pasa es que él está hablando de unas distancias que requieren una dedicación y un entrenamiento diario. O Es que sea, son una aquí, barbaridad, o sea, es efectivamente, prácticamente ya de por hacerte una sí, etapa en bici y después una maratón, efectivamente, después de haber nadado 4 kilómetros. Es que es una eso es. locura. Como bien dice él, hacer un evento que denomina un evento, ¿no? Participar en un Ironman ya para cualquier persona sería un reto impresionante. El hacer, como dice, 4 en un año ya es una barbaridad, pero estoy de acuerdo contigo, Alejandro, que solamente hacer una de las disciplinas que componen el Ironman, es decir, acometo una travesía de natación de 4 kilómetros o hago una cicloturista de 180 o me preparo una maratón, ¿no? Dices, el 2022 me voy a presentar a una maratón. Ya de por sí requieren muchos meses de dedicación. Esto, la gente que dice, esto lo preparo en unos meses, dedico unas semanas. No, 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 no. Si una de esas pruebas solamente aisladamente ya requiere de muchos meses, incluso años de preparación para poder acabar con éxito, unirlas en triatlón de media distancia o larga distancia requiere una preparación física. Estoy de acuerdo con Víctor, el descanso es fundamental. Pero con respecto a tu pregunta, Alejandro, de la técnica, yo sí que soy un defensor de la buena praxis. La técnica es fundamental. Pero no solamente en un deporte como es la natación, que es eminentemente técnico. Estamos hablando de tratar de minimizar los impactos en la carrera a pie, tratar de ejercer la presión sobre los pedales y la postura en la bicicleta de la manera más correcta y nadar, por supuesto, de la manera más eficiente. Y yo creo que ahí la figura de Víctor o mi figura como profesionales de la actividad física y el deporte es fundamental. Es fundamental a la hora de pautar unas directrices, seguir unas líneas hacia el triatleta aficionado que se pone en manos
de un entrenador profesional, como es el caso de Víctor. Son el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud, de cómo responde el organismo, es clave la figura de Víctor como entrenador que dirija esos aspectos. O sea, pero yo creo que se combinan muchas cosas. La técnica del propio movimiento, el descanso, la programación. Háblanos un poco, Víctor, porque al final estamos combinando dos componentes muy importantes, que por un lado es un deporte súper demandante, con además jugar en las altas ligas, porque ojo, estás compitiendo a nivel profesional, no es a nivel amateur, sino estás jugando con la gente top. Y tú ya eres una persona top dentro del mundo del triatlón de larga distancia. Entonces, cuéntanos qué claves tienes tú para prevenir lesiones. Para prevenir lesiones, bueno, a ver, sobre todo no hacer locuras, ¿vale? Cuando me refiero a no hacer locuras es a no imitar lo que pueden hacer otras personas, ¿no? Como bien ha dicho Alberto, ponerse en manos de un entrenador profesional que sepa lo que hace es fundamental, ¿no? Porque ese entrenador ya tiene una experiencia, es maestro, ¿no? Conoce cómo gestionar las cargas de entrenamiento, conoce cómo distribuir el tiempo en los 3 deportes, conoce también el deporte y te puede guiar de una manera profesional, cómoda y directa hacia el objetivo que tú quieras lograr. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con gente de manera online. Entonces, bueno, es gente que ya tiene una disciplina, ¿no? Ya es una gente que es autodisciplinada de por sí, ¿no? Entiendo que luego hay otro tipo de triatletas que demandan el entrenamiento presencial, ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi caso, que estoy con triatletas que los manejo a distancia, es fundamental llevarles sobre todo que el manejo de las cargas de entrenamiento, que sepan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer en cuanto a distribución de cargas de intensidad, volumen, descanso, y luego si se pueden apoyar con algún entrenador de forma presencial, pues eso ya es el 100% del éxito, ¿no? ¿Y cómo haces para que sujeten el ego durante los entrenamientos? Porque tú durante el entrenamiento, a lo mejor si ves que vas muy cerca de hacer una buena marca en determinado segmento o en determinada parte del entrenamiento, puede ser que te piques contigo mismo cuando no te toca dar ese 110%. Entonces, ¿cómo te sujetas o cómo haces que la gente de tu equipo a la que entrenas se sujete y sea fiel al plan que tú has establecido? Bueno, yo normalmente les pongo ejemplos míos propios, ¿no? Yo, cuando ellos, como dices tú, se envalentonan, ¿no? Y quieren hacer cosas que no tocan, yo eso ya lo he pensado hace años, ¿no? O sea, yo ya prácticamente he hecho lo que ellos quieren hacer, ¿vale? Porque yo llevo autoentrenándome 7 años. Prácticamente o sea, toda mi mejora ha sido con mi autoentrenamiento, ¿no? Entonces, yo, antes que entrenador, soy alumno también, ¿vale? Soy el entrenador y alumno en la misma persona. Cuando un alumno me pregunta o me hace algo, yo ya lo entiendo, sé perfectamente qué está pensando, porque es un evento tan largo, es un evento tan duro, que siempre surgen dudas. Entonces, esas dudas, ¿cómo las intentas atacar cuando eres un alumno? Por ejemplo, hablando de alumnos míos, pues intentando hacer cosas que a lo mejor yo creo que me van a ir bien sin consultarle a mi entrenador, ¿no? Entonces, cuando tú las ves, le dices, oye, para, porque esto no te va a funcionar. Entonces, intentas que la persona comprenda eso mediante ejemplos, que yo, pues, tengo la suerte de haberlos vivido. Entonces, algunos lo entienden, otros lo entienden menos, ¿no? Pero al final acaban entendiendo que mi manera o mi método de entrenar al final les va a funcionar, porque bueno, tengo gente que les ha funcionado el método, lo tengo yo en mi persona, ¿no? Y gracias a eso, a lo mejor pues es un hándicap que también les da confianza a ellos para decir, oye, pues si a ti te funciona, a mí también me va a funcionar, entonces te voy a hacer caso, ¿no? Entonces ahí les paras un poquito los pies a la gente, ¿no?
Pero sí es difícil, ¿eh? Es difícil que la gente comprenda en un deporte tan complejo ciertos aspectos que a lo mejor en ciertos momentos de la temporada dicen, oye, pero esto no, ¿por qué hacemos esto, no? Entonces le intentas explicar, ¿no? Entonces todo tiene una coherencia y si lo tienes bien planificado no va a haber dudas. Creo que al final, con Alberto lo he hablado en muchas otras ocasiones, es importante vivir con el ejemplo y que un entrenador sepa de lo que habla y sepa ponerse en la piel de sus alumnos, pues habiendo Ujú. pasado por ello antes, ¿verdad, Alberto? De hecho, a mí, Alejandro y Víctor, pues me ha gustado mucho el concepto de entrenador-alumno. Yo, sabes, Víctor, que soy docente, llevo 25 años, aparte de entrenando, ya dejé de entrenar a gente, ¿no? Que también durante 13 años he entrenado a gente en triatlón y en natación y en ciclismo bien. Pero me centro en mi figura como docente y pienso que es un valor añadido tanto para ti, o es mi caso, ¿no? Y los miles de profesionales de la actividad física y el deporte que tenemos tan metido en el ADN la actividad física, la importancia de hacer ejercicio físico en la salud, que nos gusta experimentar los métodos en nuestras propias carnes, ¿no? En nuestra Así propia es. musculatura y sistema fisiológico. Entonces, me ha gustado mucho ese concepto que creo que, vuelvo a decir, que es un valor añadido en tu caso, ¿no? Que seas un referente a nivel deportivo, pero eres un referente a nivel profesional como entrenador de triatletas, porque tú mejor que nadie, como dices, has podido experimentar los diferentes métodos y has cometido errores, como los cometemos Ujú. todos. Y se aprende Todos. mucho más. Se aprende mucho más de esos errores de técnica, de esos errores de no descansar lo suficiente, de esos errores, Ujú. como bien dice Alejandro, de querer entrenar cuando no debes sacrificarte o esforzarte tanto, ¿no? Y se aprende mucho de esos errores, ¿no? Y el tener constancia a través de una plataforma como tienes tú, una plataforma que guía y cuantifica los entrenamientos y los progresos de tus discípulos, me parece que es fundamental. Ujú. Sí me gustaría que tratásemos un poquito el tema de alimentación, porque ¿cuántas calorías puede llegar a comer un bestia como tú para entrenarse para algo tan loco? Pues a ver, si te soy sincero, no las he contado. No las he contado, pero así a grosso modo, no sé, depende de la semana, ¿vale? Ujú, Depende de la semana de carga. Pero, por ejemplo, una semana de mucha carga, ¿no? Que pueden ser cerca de las, no sé, de las 30 horas semanales de entrenamiento, ¿no? Pues, ¿qué puedes estar metiendo a lo mejor diariamente? ¿5.000 calorías? No sé, más o menos, ¿vale? Prácticamente todo, bueno, no sé qué puede ser un 60-70% de carbohidratos, 20-30 de proteínas, 10 de grasas, no sé, así más o menos, ujú. ¿vale? Y 100% Victory Endurance en los entrenamientos, o sea que... Cuéntanos, ¿qué y, qué qué y productos galletitas, de galletitas. Victory son los que más te ayudan en las Hombre, diferentes fases de tu a preparación? ver, Algún secreto para nuestros oyentes? ¿Cuál es tu eh, producto estrella indispensable en tu alimentación como deportista de alto rendimiento? indispensables. Mira, hay uno que me gusta mucho que parece a lo mejor que no se le da mucha importancia, que son a las sales. En las sales, sobre Ujú. todo las efervescentes, ¿vale? Estas que no tienen calorías. Effervescent Salt, sí, sí, sí. Las Las Effervescent vías. Salt, Sí, sí. esas y esas junto con los microbióticos de Weider me gustan Mm. mucho, probióticos, perdón, de Weider, me gusta mucho juntarlos, sobre todo después de entrenamientos a lo mejor donde se ha sudado mucho, entrenamientos con mucho calor, o de entrenamientos de rodillo, donde has metido mucha intensidad para recuperar todas esas sales, me parece bastante importante, ¿no? Luego el tema de la cafeína también es algo bastante importante, sobre todo llevar una estrategia de cafeína junto con una buena dosis de hidratos de carbono por hora, de glucosa, pues también es fundamental, ¿no? Me ¿Cómo gustan te mucho. metes, la cafeína? ¿Prefieres preentreno? ¿Prefieres café? ¿Prefieres, No, 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 cápsulas de no. cafeína? ¿Prefieres La, geles? ca- ¿Prefieres? la cafeína preentreno y durante entreno, Ujú. sobre todo para asimilarla, ¿no? Y luego en competición, pues llevar una estrategia de cafeína óptima, ¿no? Ujú, Pero bueno, sobre todo también, por ejemplo, mi producto estrella, que me lo estabais preguntando, por ejemplo, yo en Holanda, en el Campeonato del Mundo, hice 2 horas 38 minutos en la maratón.
También hay que decir que no eran los 42 kilómetros, eran 41, faltaba uno. Pero bueno, fueron 2 horas 38. Tuve un penalty box donde tuve que parar un minuto. O sea que mi reloj marcó 2:37 porque se paró ahí en el Autolab. Y yo estoy convencido de que corrí también por los geles, de cafeína, los hidrogeles, que ya sabes que muchas veces pues no te da para beber toda el agua o hidratarte todo lo suficiente en los habituallamientos, y esos hidrogeles que tienen un buen contenido de glucosa, 70 gramos, son grandecitos, y tienen un buen contenido de agua, pues junto con los habituallamientos y todo, pues me dieron la vida, y la verdad que no tuve ningún tipo de bajón, y es más, acabé en positivo, o sea, acabé corriendo más fuerte la maratón de lo que había empezado. Entonces, bueno, estoy muy contento porque fue la primera vez donde experimenté o sea, un subidón de ese tipo, ¿no? Menudo tiempazo. Yo desconocía que suponía que corrías mucho, pero 2:38 o 2:40 y poco en una maratón del triatlón me parece un tiempo estratosférico. Sí, Aunque puedas decir que Holanda es llano y que era un maratón rápido y todo lo que quieras, que mi madre es holandesa y conozco el país, pero sí. el tiempo ahí queda, y las pautas estas que nos has dicho de los hidrogeles con cafeína y los geles que tiene Victor y Endurance para aportar esa energía tanto de forma inmediata como mantenerla con hidratos de carbono complejos durante un esfuerzo de larga duración, pues son determinantes. Determinantes. Y yo creo que, fíjate, otro tema muy interesante, ¿no? El hecho de tú, como profesional del entrenamiento y como deportista profesional también, ¿no? Aunas los criterios para pautar, quién mejor que tú para pautar esas necesidades nutricionales de triatletas que quieran emular tu figura, ¿no? Es decir, ¿cómo les puedes orientar la pauta de cuándo tomar los geles de Victory Endurance o los isotónicos o los probióticos o las sales minerales, como has citado, de los productos de Victory Endurance, porque tú mismo eres consumidor y tú mismo los testas, estos productos, en la más alta competición, y sabes lo que pueden ayudar, ¿no? Estos complementos en el rendimiento deportivo. Bueno, el tema de la suplementación, como bien has dicho, es muy complejo, ¿no? Lo que me está funcionando a mí, a ti te puede destrozar el estómago, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar no solo el cuerpo, sino también el estómago, ¿no? Así como a modo de resumen y muy básico para la gente que nos esté viendo, sobre todo que vean el nivel de hidratos de carbono del gel, por ejemplo, y el porcentaje o el nivel de azúcar que tienen esos hidratos de carbono que tiene ese gel, ¿no? Y bueno, van a ver que dependiendo del azúcar con respecto a los hidratos de carbono, pues le va a funcionar antes o le va a funcionar un poquito más lento, ¿no? Así hablando un poco a modo de resumen, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que le está dando el bajón durante la competición y se toma a lo mejor un gel que tiene bastantes hidratos de carbono, pero no tiene suficiente azúcar como para darle ese punto en el momento que lo quiere, y a lo mejor hasta dentro de 20 minutos no le entra en sangre, entonces no es suficiente y le puede dar el bajón. No sé si me estoy explicando, pero es fundamental que ya los tenga entrenados y que sepa perfectamente qué tipo de gel o qué tipo de bebida está tomando, ¿no? Y también... Entrenar, claro. Y también cómo lo está mezclando, ¿no? Porque muchas veces nosotros en bicicleta estamos más de 4 horas en la bici, entonces no podemos llevar un séquito de geles, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pues los mezclamos con agua, los llevamos en bidones, los metemos en pequeñas bolsas. Entonces, bueno, también hay que ver que esas dosis sean las adecuadas y no estemos metiendo de más y ni tampoco de menos. Entonces, pues es fundamental entrenarlo, ¿no? Oye, y dentro de los entrenamientos, porque claro, podemos discutir en que a lo mejor una carrera de 5 o 10 kilómetros se puede preparar saliendo a correr 5 o 10 kilómetros, que está mal preparado, porque lo suyo sería hacer series y hondurar con la carga y demás, pero bueno, o sea, un Ironman no puedes entrenarlo haciendo Ironman. Creo que en eso estamos de acuerdo los tres, ¿no? Bueno, sí, no.
dependiendo, ¿vale? Claro, dependiendo del nivel al que hablemos. Si hablamos a nivel top, la única manera de entrenar Ironman es compitiendo. A nivel de ritmos, me refiero, ¿vale? Bueno, por ejemplo, a ver, no Ironman, por ejemplo, un 70.3, hablando de un medio Ironman, ¿vale? Yo siempre lo digo, la mejor manera de entrenar, por ejemplo, 2 horas a fuego es haciendo un 70.3. ¿Vale? Un medio Ironman. Para que lo entienda la gente, un medio Ironman son 90 kilómetros de bici, que es la mitad de los 180 del Ironman, ¿vale? Entonces, en vez de coger a esta persona y meterle un test de 2 horas de bici, es preferible que se meta un test dentro de una competición, porque el factor motivacional, el factor competición, va a hacer que esa persona que se pueda esforzar mucho más y podamos tener una base de datos mucho mayor para poder planificarle el rendimiento, planificar el entrenamiento de una manera óptima, ¿no? Entonces, ¿se puede entrenar un Ironman haciendo un Ironman? Sí, porque ese Ironman nos puede dar muchísimos datos a la hora de preparar otro Ironman si es objetivo. Pero puntualmente, Hablando, pero no puedes hacer un sí, Ironman todos los días. Voy a sí, salir de por casa, eso, bueno, me voy a hacer un Ironman para entrenar. No, claro, por eso estoy hablando de algo muy puntual y muy excepcional, ¿no? Pero existe. De hecho, lo ves en alta competición ahora, a nivel profesional, todos los eventos, ves a gente que repite Ironman, ¿no? Incluso hay gente que nada, hace la bici, en la maratón se sale porque era un entrenamiento de bici específico, ¿no? Para otro evento, ¿no? Entonces, dentro de ese Ironman sí se estaba entrenando otro Ironman, ¿no? Pero son excepciones muy, muy raras. No es lo habitual, no es lo normal. Para un popular no se hacen esas locuras. De hecho, para preparar una maratón no se corren los 42 kilómetros, no se corre una maratón, ¿no? Y a la hora de preparar un Ironman, ¿cómo es tu rutina las horas antes para intentar llegar lo más relajado y a la vez concentrado posible a la competición? Porque al final es una competición también muy demandante psicológicamente, son muchas horas llevando a tu ¿Te cuerpo al refieres en el límite día a día? O sea, ¿en el día a día o el día de la competición? en el día de la competición. En el día de la competición, bueno, el día de la competición es que es un día muy raro. Te levantas muy, muy temprano, ¿no? En los eventos normalmente, claro, es un evento abierto de 17 horas, ¿vale? Tienes 17 horas para terminarlo. Entonces, normalmente los eventos empiezan 6:30, 7 de la mañana, ¿vale? Eso quiere decir que te estás levantando a las 4 de la mañana, ¿vale? Dependiendo de dónde estés alojado, ¿no? Entonces, tienes que tener una rutina ya hecha, ¿no? Cuando vas a competir, ¿no? Pues tienes que o sea, ya desde el día antes yo ya tengo una especie como de rutina que sigo. O sea, el día antes perdón, que está mi perra ladrando. El día antes ya me despierto a la hora a la que me voy a despertar el día del evento. ¿Vale? O sea, me despierto con despertador. ¿Por qué? Porque yo el día antes del evento me voy a acostar muy, muy temprano. O sea, yo eso, y lo habréis escuchado, ¿no? El día antes de la competición tienes que dormir mucho, porque tienes que descansar mucho para la competición. Ya, pero si yo duermo mucho, luego me va a costar dormirme. Y yo el día del evento me voy a despertar a las 4 de la mañana. O sea, no me puedo dormir a las 10 de la noche o a las 11 de la noche ¿sabes? Y esperar a dormir, porque entre los nervios, porque esto es como un examen, entre los nervios, el qué pasará mañana, lo habré preparado todo, al final no duermes. Entonces tú tienes que estar en la cama, yo siempre lo digo, a las 7:30 de la tarde, sea de día, yo bajo las persianas, ya ceno con las persianas bajadas, que es un truco que tengo con mi mujer, por ejemplo. Bajo las persianas y me creo que estoy cenando ya de noche. Me creo que es invierno, aunque sea verano, por ejemplo, que aquí en España anochece a las 10 de la noche. Pues a las 7:30 de la tarde, en mi hotel o en mi habitación, es de noche ya. Yo ceno de noche, ceno en la habitación de mi hotel, intento no relacionarme la noche antes con nadie para no agobiarme. Y me voy a la cama tranquilo, como una noche más. Y luego me despierto y has dormido bien, ¿no? Has descansado bien. Un Es un protocolo poco mi rutina. sagrado.
Un protocolo Sagrado. sagrado y clave en el rendimiento del día D. Sí, yo te estoy escuchando atentamente y la verdad es que es así. ¿Cuántos triatletas con grandísimas pretensiones y un supuesto rendimiento han fracasado precisamente porque el día de antes no han dormido bien o no han hecho bien los deberes los días previos a la competición, ¿no? Hay mucha gente que quiere entrenar hasta el último momento y no dan importancia al descanso, a la regeneración, al dormir. Yo te estaba oyendo lo del truquillo de la luz, que al fin y al cabo cuando bajas las persianas buscas suprimir la luz como estímulo estresante que claro, tienes que prescindir de la cafeína, tienes que prescindir de la luz, tienes que prescindir de las pantallas de los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, y tratar de que el cuerpo descanse lo más profundamente posible. Y ahí tenemos una serie de productos de Victory Endurance que nos ayudan, como es el caso de la melatonina, el magnesio y la vitamina B6, esos complementos que ayudan a un deportista a mejorar la calidad de su sueño y la profundidad de su descanso y ya lo creo que se notan, el hecho de introducirlos en la complementación nutricional diaria, ¿no? Sí, fundamental. Y lo que has dicho de la melatonina también, ¿no? No usarla el día antes de la competición, sino también llevarla un poco más entrenada de los días previos para que veamos que nos sienta bien, que nos funciona y todo, ¿no? Pero sí, es fundamental tener una rutina, no solo en competición, sino previa a la competición y también del día a día, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no pienso demasiado en las distancias que voy a recorrer. Si tú piensas en todo lo que tienes que hacer, es que no vas a la línea de meta, porque dices, esto es una locura. O sea, si yo antes de que den el bocinazo pienso que voy a volver a la habitación del hotel 9, 10 horas, 11 horas después, digo, mira, te lo dejamos. Haces un partido de fútbol que dices que has jugado en tercera división, ¿no? Incomparable, Claro. Incomparable el esfuerzo, desde luego. Claro, ¿no? Tú tienes que vivir el momento e ir en piloto automático. O sea, tú sabes que estás entrenado y que esto es fluir y pensar en lo que estás haciendo en ese momento y no estar pensando. Yo, por ejemplo, no pienso en, luego me quedan 180 kilómetros de bici. O cuando voy en la bici, antes, cuando era un novato, ¿no? Iba todo el rato en la bici pensando en la maratón y me agobiaba. Porque todo el rato pensaba, es que luego, ojo, que luego me quedan mínimo 3 horas de carrera, ¿sabes? Eh, entonces, claro, es un error porque al final te crea una ansiedad que te estás provocando tú y empiezas a agobiarte y no estás centrado en lo que tienes que hacer, que es pedalear y pedalear a lo que tú tenías en la estrategia y olvidarte de lo que pasará luego, ¿no? Olvidarte, entiendo también, sabiendo que después viene eso para guardarte una parte de tu energía para eso. Es decir, Sí, pero eso ya está. concentrado y metido en la competición, pero sin llegar a obsesionarte. Claro, pero eso ya está planificado. Eso, como bien hemos dicho, como es una competición de resistencia, yo no puedo estar suicidándome en la bicicleta y ir a unas intensidades por encima de las que debería para luego no correr una maratón, sino que yo ya lo tengo, ya sé más o menos en qué rangos me tengo que mover y es ahí donde me tengo que centrar. Y Pero en ese yo no caso, tengo por que. ejemplo, o sea, te pasa un rival, vas en bici, te pasa un rival que va te obligaría a ir un puntito nada más por encima de lo que tú habías planificado. Pero con la ventaja de que sí, vale, estás yendo un poquito por encima de lo que a ti te gustaría, pero cuentas con Sí, su rebufo, no vas solo. ¿Qué haces? ¿Te enganchas a él vale. o le dejas y te ciñes a tu plan? Bueno, partiendo de la base de que el reglamento no permite engancharnos a nadie, o sea, tenemos que mantener 12, 15 metros de distancia con respecto al ciclista delante para no aprovecharnos de lo que se llama la zona de draft, ¿vale? Que es una zona de Sí, del rebufo donde te rebufo, podrías pero aprovechar de él. visualmente, que le tienes ahí Sí. que... Si eres una persona principiante, yo como entrenador te diría que te mantuvieses a tu intensidad. Que esa persona que te pase, ¿vale? Él tiene una estrategia, tú tienes otra. O sea, tú ya vas con tu estrategia, tu entrenador ya te ha puesto la estrategia, ya sabes lo que tienes que hacer. En el momento en el que tú, si eres principiante y no tienes la suficiente experiencia, te vas y te intentas emular un esfuerzo que no estaba previsto, seguramente estemos tirando todo el entrenamiento por la borda.
¿no? Pero si eres un profesional, si eres una persona ya que se juega o un grupo de edad que se está jugando una clasificación, un campeonato del mundo, ya tienes una experiencia, yo te diría que sí, o sea, tendrías que valorar lo que está pasando en ese momento, ¿no? Pero si eres capaz de mantenerle el ritmo y de aguantar el ritmo dentro de los rangos que hemos planificado y que más o menos tenemos claros que podemos soportar, pues adelante, ¿no? Porque seguramente ese estímulo en competición no lo hayamos entrenado, no sepamos que existe hasta que lo haces en ese momento, ¿no? Y por último, sí que hemos estado charlando antes que nos gustaría que nos hablases un poquito pues, de cómo viviste tú ese campeonato el año pasado y de cuáles son tus objetivos para este año. ¿Qué podemos esperar de Víctor Arroyo para esta temporada? Bueno, pues a ver, este año estoy mucho más motivado que el año pasado porque ahora tengo un título, ¿no? Un título que defender. Y la verdad que me estoy esforzando por no solo ser mejor que el año pasado, sino por ser todavía mucho mejor a nivel internacional, ¿no? Entonces, se me presenta un campeonato de España, que es el objetivo principal ahora al principio del año, abierto a nivel internacional, porque se va a meter la organización profesional de triatletas también, entonces va a haber un buen cartel. Entonces, estoy muy motivado no solo por el campeonato, por intentar lograr el campeonato de España, que si todo va como yo estoy entrenando, seguramente pues me haga con él, porque tengo la confianza. Pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir esforzándose, porque mi objetivo no es solo ser campeón de España, sino meterme en lo más alto del ranking de profesional a nivel internacional. Y bueno, pues luego tengo la oportunidad de ir a Vitoria en unos meses, que es otro Ironman, en julio, y intentar ganar allí y poder clasificarme al Campeonato del Mundo en Hawái. ¿Te sientes con responsabilidad por tener que defender ese título? Por decir, oye, es que hasta el año pasado, como quien dice, no tenía esa responsabilidad, no tenía ese peso ni esa presión porque todavía no lo había conseguido, pero ahora que ya lo he conseguido, la gente espera un nivel de mí. O por el contrario, Ujú. estás muy tranquilo y vas a tu aire. Bueno, a ver, no te voy a engañar. Cuando consigues un título así importante, pues obviamente tienes el peso de que eres tú, ¿no? El rival a batir, ¿no? Ujú. Entonces, yo sé que en ese campeonato de España va a haber mucha gente que va a querer ganarme. Entonces, pues eso, la única presión que tengo es esa, ¿no? Con respecto a otros años, ¿no? Yo sigo siendo el mismo Víctor de siempre. Sigo siendo la misma persona entrenando, lo que pasa que ahora estoy mucho más motivado porque claro, ahora tengo que defender un título. Entonces, a mí, lejos de dormirme eso, pues me motiva mucho más porque sé que va a haber muchos candidatos que van a querer ganarme. Entonces, para mí eso es motivante, ¿no? Ujú. Porque ahora estoy en el centro de la diana. Entonces, me gusta y cada vez que salgo a entrenar, pues me motiva. No sé si Alberto. Da gusto, Alejandro, escuchar esa seguridad que desprendes, esa seguridad en ti mismo. Y estoy seguro que se basa en un esfuerzo diario, en un tesón, en una disciplina. Y la verdad es que es una gozada escucharte y decirte que lo vas a hacer y que lo vas a conseguir. Y esta es la parte mental, ¿no? La parte mental de los retos deportivos que son claves, ¿no? El confiar en un trabajo bien hecho, Víctor, la verdad es que impresiona escucharte y Gracias. chapó porque cuando las cosas se hacen bien dan sus resultados y bueno, pues será un placer para nosotros verte triunfar, verte en esas competiciones y ojalá me pueda acercar a alguna de ellas como para verte en esa realidad, ¿no? Ver tu rendimiento de cerca.
Sí, pues nada, es un placer. A ver, como bien dices, también a nivel mental hay que tener la cabeza muy fuerte porque estamos hablando de que no solo es un evento muy fuerte físicamente, sino a nivel psicológico tienes que estar muy, muy fuerte porque surgen lo que hemos hablado, muchísimas dudas siempre, ¿no? Entonces, o vas en piloto automático o aprendes a tener esa experiencia de que todos esos pensamientos negativos forman parte del deporte, pero no me van a limitar, empiezas a entrar digamos, en otro estado, ¿no? En un estado de plenitud, digamos, de seguridad, ¿no? Porque si se están haciendo bien las cosas, yo no tengo por qué tener dudas. Entonces, si no sale en un campeonato de España o no sale en un Ironman, ya saldrá, ¿no? O sea, el rendimiento, sí, sí. el rendimiento está ahí, yo lo Sí. conozco. Estoy en armonía con él y no me preocupa si no sale. O sea, no me voy a dar cabezazos contra la pared si no soy campeón de España. Quiero que lo entendáis, sino que me daría cabezazos contra la pared si me rindiese a la hora de o no lo intentara, ¿no? Me refiero. Pero si lo estoy intentando y el cuerpo no va o no da, no pasa nada. Yo sé que el rendimiento está ahí y que si no sale ahora, saldrá mañana. Seguro. Pues lo seguiremos muy de cerca y nos Eso es. dejaremos la voz y el alma animándote, Víctor. Muchísimas gracias por Muchas gracias a pasarte por el vosotros. programa. Un Y placer Un nada, tenerte de placer. para todos contertulio. nuestros oyentes, deciros que si no habéis escuchado todavía los episodios 1 y 2 de este video podcast con Alessandra Aguilar y con Diego Mentria, los tenéis disponibles para escucharlos cuando queráis. Y que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Me lo he pasado muy bien. Gracias a Victory Endurance. Mucha suerte, Gracias, Víctor. chicos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Alex. Y gracias a Victoria Endurance. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós.